Caña Jiménez y usted sabe de dónde estamos transmitiendo este gran mensaje, desde Veracruz, México, y de aquí para todas las naciones, para todas las ciudades, para todos los hogares que nos gusten escuchar, y que nuestra intención, nuestro deseo es que sean bendecidos y edificados con esta gran palabra de parte de Dios. Usted sabe que en el día a día todos deseamos funcionar bien, todos deseamos estar bien, todos deseamos cumplir con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades, con nuestros compromisos y por lo tanto, pues que haya un buen resultado al fin del día, que al fin del día pueda estar satisfecho de lo que hice. Y podemos estar en eso. Y también podemos pensar en cómo debemos o podemos atender a quienes están a nuestro cuidado o quienes están a nuestro alrededor, en el trabajo, en una escuela, en la vecindad, donde quiera que nos desenvolvamos. Dios nos dio a través de Jesucristo una gran comisión que todos conocemos. Nos dice que vayamos, que salgamos de nuestro hogar, que salgamos de nuestro lugar, que vayamos a muchas personas en muchas naciones, en muchas partes del mundo, y que hagamos ese clic, esa relación humana, para poderles discipular, no solamente que vengan y se congreguen en un lugar, que estén en un lugar, sino discipular, es decir, enseñarles quién es Jesucristo, cómo se desenvuelve Jesucristo, etcétera, etcétera. Y que ellos procedan por convicción a aceptar a Cristo como Señor y Salvador y vayan a realizar ese acto simbólico que es el bautizo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también nos dice que les enseñemos en lo que hemos sido enseñados, que nosotros podamos ser transmisores de todo lo que es Cristo en nosotros para poderlo, que ellos lo puedan entender. Nosotros tenemos que ser esos instrumentos, esos embajadores de parte de Dios, para que la gente se convenza y diga, eso que estoy viendo es diferente, eso que estoy viendo me puede favorecer, eso que estoy viendo está bien, es correcto, y por lo tanto, ¿a través de quién lo van a aprender? A través de la vida de su iglesia, de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el Señor lo dice muy claramente en Mateo 22, cuando le preguntaron de los mandamientos y dijo, mira, tienes un principal mandamiento, ama a Dios con todo, con todo. Este es el primero y grande mandamiento, pero el segundo es parecido. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos dirigimos a las personas porque las debemos amar, aunque no las conozcamos. Sean buenos, sean malos, sean de aquí, sean de allá. Nosotros tenemos que entender lo que significa amar a las personas. Nosotros amamos el alma de las personas, a las personas en sí. No amamos los hechos negativos, incorrectos, pecadores, pecaminosos que van en contra de la palabra de Dios. Eso no lo amamos. ¿Sí? Lo que amamos es a la persona. Y eso nos evita tener resentimientos, odios, corajes, etcétera, etcétera, y estar pecando y pecando todos los días cuando no separamos ese detalle de aquella persona que nos ofendió, aquella persona que es mala con ganas, ¿verdad? Y estamos, ay, me cae gordo, sí, te puede caer gordo, ¿verdad? Lo que hace, pero tienes que distinguir al alma de esa persona, porque Cristo ama a esa persona. Decimos amén. Entonces cuando aprendemos a decir, yo te amo a ti, pero no amo tus hechos. No amo que seas así, que seas de esta manera, que seas incorrecto. No, eso no lo amo. No lo puedo aceptar. Pero si quieres, con mi testimonio, yo te puedo enseñar la forma correcta que me enseña Dios a vivir. Y podrás tú distinguir el resultado entre uno y otro. Tú decides. La persona tal vez no decidirá por Cristo, tal vez decidirá seguir siendo el que es. Bueno, eso no quiere decir mi derecho, mi elección, amarte. ¿Verdad? Que no me quieres como amigo, que no me quieres como hermano, que no me quieres tener en tu círculo social, ese no es mi problema, eso no es lo que yo debo de hacer, eso no depende de mí. Lo que depende de mí es entender y aplicar lo que Cristo me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que yo no amo a mi prójimo, ojo, no me estoy amando a mí mismo. En el momento que odio, que tengo resentimiento contra alguien, no me estoy amando a mí mismo, porque no estoy siguiendo lo que me dice el Señor. Entonces yo no estoy amando a Dios.
No tengo el amor de Dios. Eso es lo que no he entendido. Porque para amar a mi prójimo, yo tuve que haber aprendido a amar a Dios para que yo acepte el amor de Dios en mí y con el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todas maneras, todas las formas, yo pueda ser capaz de amar al que más gordo me caía en la vida. ¿Alguien le cae gordo en la vida? Sí, pecadores, qué bárbaros. Perdónalo, Señor. Yo nomás lo alcé para no que digan, ay, el pastor. Bueno, entonces, separen bien eso. Eso, mire, finalmente, ¿para quién es el beneficio? Para tu persona. Y estás atendiendo lo que el Señor me dice. Romanos 12:18 lo he repetido muchas veces, grábenselo. Romanos 12:18, antes de salir, lean ese texto que dice, en lo que dependa de ti, puedes estar en paz con todos los hombres, con toda la humanidad, con todos, no dice con los que te caen bien nada más, con todos. Pero entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué depende de mí? Ah, esa es la pregunta buena. ¿Qué depende? Que aprendas a amar a Dios para que entiendas el amor de Dios en ti y entonces con ese amor puedas amar a tu prójimo. ¿Cómo ama a Dios? Es la pregunta. Es así como tú vas a aprender a amar a tu prójimo. Así que, dicho esto, para poder nosotros amar a nuestro prójimo, para poder ser esos instrumentos poderosos de Dios, necesitamos algo bien importante. Primero, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Para yo amar a mi prójimo como a mí mismo, lo dice claramente la palabra, tengo que saber qué tanto me ama, porque en el momento que no estoy amando a mi prójimo, no me estoy amando a mí mismo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pues tengo que cuidarme, porque entonces primero me cuido a mí mismo y luego los demás. ¿Cómo puedo decir que amo a mi hijo si yo no me estoy cuidando? Si yo no me estoy cuidando, ¿qué mensaje le estoy dando a mi hijo o a mi hija? ¿Qué le estoy dando de ejemplo? ¿Sí? Cuando digo es que cuando le digo, tienes que cuidar tu salud. Y yo no voy a entrar en detalles, ya se está imaginando qué iba a decir, ¿eh? Bueno, para no hacerlo sentir tan mal, usted ya lo sabe, si ya lo sabemos, ¿eh? Si no es necesario que nos lo diga, ya lo sabemos. Bueno, eso que está pensando, arrepiéntase ahorita. Diga, ay, perdón, señor, perdona, mi hijo. Vaya con su hijo y siga, perdonen, mi hijos. Sí. Mira nada más cómo eres. Si te dijera tu hijo cómo eres tú, si tuviera videos, cámaras en todos lados, mira, aquí estás, papá, un día en tu vida. Ese no soy yo, tengo otros datos. No, aquí tenemos que aprender. El principio está en nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente para poder amar a mi prójimo? No nada más de que, no, pues sí te amo, sí te amo. Ay, pues, mejor no me ames. Sí. Entonces, por eso dice 1 Timoteo 4:16. Dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que has aprendido. Ten cuidado de ti mismo. Fíjese qué enseñanza le da Pablo a Timoteo y de lo que has aprendido. ¿Cómo has aprendido la vida? Porque depende de cómo has aprendido la vida, es como te cuidas. ¿Qué has aprendido de qué es correcto, qué es incorrecto? ¿Qué has aprendido qué es bueno y qué es malo? Porque depende de eso, es lo que tú crees que debes de ser. Y eso es de lo que te alimentas espiritualmente, físicamente todos los días. Y ese es tú. Entonces por eso dice, hey Timoteo, tú eres mi discípulo, eres buena onda y todo, estás aprendiendo bien, pero cuídate, cuídate, no de los de al lado, de enfrente, cuídate de ti mismo. Entonces, ¿de quién nos tenemos que cuidar primeramente? ¿A quién tenemos que cuidar primeramente? Pues a nosotros. Miren, esta imagen creo que la conocen todos. Es la Capilla Sixtina, ¿verdad? Del Vaticano, en donde el gran Miguel Ángel pintó eso, ¿verdad? El hombre con Dios, ahí tocándose el dedo. Bueno, lo que les quiero comentar con esto es que Miguel Ángel, él diseñaba sus propias herramientas.
sus pinceles, lo hacía a su medida, a sus manos, a su cuerpo, en fin. Él diseñaba sus propias herramientas y obviamente los colores, él también la mezcla que tenía que hacer para darle las tonalidades y dibujar esa gran obra de arte. Así fue como lo hizo Miguel Ángel. Bueno, tomando ese ejemplo, el Miguel Ángel de nosotros se llama Cristo. Y él lo que quiere hacer es que nosotros, que somos sus instrumentos, nos haga a la medida de él. Así que Dios, con su gracia y con especial cuidado, fíjense, se adapta así a todo cristiano verdadero. ¿Qué digo cristiano verdadero? Porque es el que le hace caso y se deja transformar. ¿A dónde? A su imagen y semejanza. Eso es lo que hace Cristo. Nosotros somos los instrumentos en manos de Él, pero tenemos en nosotros el libre albedrío. Es decir, el decirle al Señor, sí Señor, transforma mi mi fea forma de ser, transforma mi mente, transforma lo que yo pensé que yo era, tu imagen y semejanza. Quiero que ya vean a Cristo en mí y no vean la versión del mundo que yo tenía. Para que tú puedas hacer, fíjense, así pensando en Miguel Ángel, para que puedas hacer Dios con tu vida, la obra de arte divina que ya está hecha en lo invisible, lo puede hacer aquí en la tierra, necesita que te dejes transformar a su imagen y semejanza, que te pueda usar conforme es su diseño. Un artista con un pincel que no es el tamaño adecuado, o con las, ¿cómo se llaman las fibras, cebras? ¿Mande? Cedras, cerdas, cedras, eso. Entonces, esos pelitos, ¿verdad?, no son los adecuados, no va a ser la obra que él quiere hacer. Así nosotros, cuando usamos un instrumento, un martillo, tiene que ser utilizado para lo que fue hecho, un desarmador, lo que sea, una herramienta, la que ustedes me mencionen, tiene que ser usada para lo que fue hecha. Y esa herramienta fue diseñada con las características para que fuera útil y cumpliera su función. Así nosotros con el Señor. De tal manera, en otras palabras, generalmente efectuaremos mejor la obra de nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando los dones y gracias que hemos recibido se hallen en buen orden. Estemos recibiendo los dones y la gracia de Dios. Y con eso vamos a funcionar. Él nos está dando la forma. Él nos está dando el perfecto diseño. Él ya lo tiene hecho en lo invisible, lo quiere hacer en lo visible aquí con nosotros en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si no estamos con esa gracia y esos dones de parte de Dios, lo haremos muy mal. Cuando no estén presentes en nosotros, cuando no esté la gracia, cuando no esté el don de Dios, cuando no esté Dios en nosotros no lo vamos a hacer correctamente. Por mucho que conozcas la Biblia, por mucho que recites la Biblia, por mucho que vengas al templo, por mucho que cantes, por mucho que prediques, si no tienes el don y la gracia de Dios en ti todo el día y todos los días, tu obra no es la obra divina, porque el único que hace la obra divina se llama Jesús. Entonces, esta es una verdad práctica, obviamente, para nuestras vidas. ¿Vamos entendiendo esta maravillosa palabra, verdad? Bien, entonces, nosotros somos, en cierto sentido, nuestros propios instrumentos. Por consiguiente, debemos conservarnos en buen estado. ¿Sí? Así que cualquier persona que trabaja con herramientas, por ejemplo, aquí tenemos a Carlos, tenemos a Samuel que de repente le hace también ahí al artesano, al mecánico y al de todo. Tenemos la de cocina y ellos todos usamos cierto instrumento, cierta herramienta. Para que trabajemos bien, tiene que estar en buen estado. Es como un cirujano. Si no tiene un bisturí con el filo adecuado, pobrecito del que lo opere, ¿no? Si tiene una pinza que no funciona, ay, perdón, se me fue el corazón aquí, pero bueno, entonces tiene que estar en buen estado y tiene que ser la medida correcta. Así nosotros para Dios. Así debemos estar. Entonces, si voy a predicar el Evangelio, si vamos a predicar las buenas nuevas,
No lo voy a hacer o no lo voy a poder hacer sino con mi propia voz y por tanto debo dotar mis órganos vocales, no bucales, vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales se llaman así. Entonces, eso es lo que tengo que educar, tengo que cuidarme mis cuerdas. Entonces, no puedo pensar sino con mi propio cerebro. ¿Sí? ¿Tienen cerebro todos? Si lo trajeron, perfecto. Ahora lo trajeron funcionando, excelente. Bueno, entonces mi sentir, sino con mi propio corazón. Y en consecuencia debo activar mis facultades intelectuales y emocionales, no con el de la persona del lado de enfrente, es con lo que yo tengo. Entonces tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi espíritu, tengo que cuidar mi alma. ¿Por qué? Porque somos eso, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el estar espiritualmente, de estar reglado en tu propia persona, es tanto para sí mismo como para tu trabajo una verdadera. Si no estás cuidándote en lo que eres tú, espíritu, alma y cuerpo, eres un verdadero desorden. No puedes separar el espíritu, no puedes separar el alma, no puedes separar el cuerpo. Los traemos integrados. Si descuidamos una parte, entonces estamos en desequilibrio. Tenemos que cuidar los tres. Por eso dice el Señor en Tesalonicenses, y el Dios de paz, dice, nos santifique en espíritu, alma y cuerpo hasta que Cristo venga. O sea, nos cuide todo lo que somos como ser. Espíritu, alma y cuerpo tenemos que tener ese cuidado. Por eso, entonces, tan fácilmente se produce el mal. Cuando descuidamos una parte, ¿verdad? Nos va a alterar todo. Todo nos va a alterar. Pégate un martillazo y el alma dice, ay, pues a mí no me pegó, le pegó la carne. Y el espíritu está, perdóname, Señor. ¿Cuánta vigilancia por lo menos entonces se necesita para prevenir? Toda, toda la vigilancia posible. Entonces vamos a hablar de autocuidado. Me refiero a la imperiosa necesidad del cristiano para hacer ese instrumento valioso que el Señor puede usar, siendo que este se encuentra en óptimas condiciones de ser usado. Ese es el autocuidado al cual nosotros nos estamos refiriendo. Quiero cumplir con la gran comisión. Quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Quiero amar a Dios por sobre todas las cosas. Tengo que tener cuidado de mí mismo para que entonces, entendiendo todo lo que vamos a escuchar, yo pueda ser ese instrumento que en las manos del alfarero, en las manos del Señor, yo pueda tener el diseño divino para lo cual Él me trajo aquí a esta tierra. Encontrar para qué me trajo a esta tierra y funcionar de acuerdo con ello. Si eres un predicador, si eres un maestro, si eres un evangelista, si tienes el don de sanidades, etcétera, etcétera, debes dejarte moldear por el Señor para que entonces hagas la obra del Señor, no tu obra. Entonces, esto, hablando del fútbol ahorita que está de moda, es una gran meta a lograr todos los días. Ser ese instrumento correcto, en buen estado y usándose para lo que fui diseñado de parte de Dios. Esa debe ser mi meta todos los días. 1 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sobre todo cuando saben que eres cristiano. Cuando tú te vas a dirigir a alguien y te están escuchando, y dicen, eso que tú dices, ¿es verdad? Sí, sí, la neta, sí. Ah, ¿sabes cuántos se fueron con la finta? Nadie, todos te vieron cómo mentiste. Cuando no eres congruente entre lo que dices y lo que haces, cuando no estás convencido de lo que estás hablando, cuando nada más hablas por hablar. Y entonces, ¿qué debemos de procurar? Debemos procurar esto, que todos los días rindamos cuentas a Dios
Y qué mejor que nos vamos a presentar aprobados. Y la única forma de presentarme aprobado delante de Dios es que me estoy dejando moldear, diseñar y usar por la voluntad de Él. Por la voluntad de Él, no la mía, no lo que yo creo, no lo que los demás dicen que yo soy, no, sino con la voluntad de Dios me estoy dejando moldear y estoy siendo usado de acuerdo a lo que Él me diseñó para actuar en esta tierra en el día a día. Entonces, será posible, si podemos entender que de parte nuestra existe la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Somos responsables de nuestras vidas. No es el pastor, no es el líder, no es el que está enfrente de ti. Tú debes de ser responsable de tu vida, de cuidarte a ti mismo, en el sentido que estamos entendiendo, para que seamos esos instrumentos en manos de Dios y le sirvamos a Dios de veras, con calidad, con excelencia. Debemos entonces hacer su voluntad, procurar su voluntad, para entonces decir en el final del día, Señor, me presento como obrero aprobado delante de ti. Entonces, fíjate, vamos a preguntar esto. ¿Puede racionalmente, vamos a razonar, imaginarnos que Dios salve hombres, o sea, me refiero a la humanidad, tan solo porque estos ofrezcan la salvación a los demás, a la vez que la rehusan para sí? Es decir, Dios salva a aquellos que están predicando la salvación, Cristo te ama, en Cristo está la salvación, bla, 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 pero al mismo tiempo, con mis actos de desobediencia estoy diciendo, pero no te quiero hacer caso a ti, yo me hago caso a mí. Cuando tú me dices que eso es incorrecto, yo te digo, no, para mí sí es correcto y te aguantas. Ah, pero estoy predicando el Evangelio, vengo a la iglesia, canto, bailo y hago demás cosas. ¿Usted cree? O sea, razone tantito, ¿usted cree que por eso ya esa persona está siendo un instrumento de Dios para salvar a la humanidad? La respuesta es no. Ahora, y porque también, otra forma, comuniquen a otros aquellas verdades que por su parte han visto con descuido y menosprecio. Estoy diciéndole a las personas de parte de Dios la correcta conducta que debemos de guardar como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia, pero mis hechos demuestran lo contrario. Entonces, la respuesta también será no, no es por ahí, no es con hechos naturales o con hechos de tu voluntad o con méritos que tú quieras buscar para que entonces sea a tu manera, primero tu salvación y la salvación de los demás. Así no es. Todo lo que implica el autocuidado. Y debemos de autocuidarnos y decimos ser creyentes en ese sentido. Tenemos que tener un cuidado de todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Tenemos que estar en línea, en la frecuencia de Dios. Decidirnos de una vez por todas. Aquí es bien fácil. O Dios o tú. Lo que dice Dios o lo que dices tú. Lo que piensa Dios o lo que piensas tú. Los hechos de Dios o los hechos tuyos. Más sencillo no puedo decirse. Decides tú. Y eso es lo correcto. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Porque créanlo, Dios nunca ha salvado a nadie porque haya sido predicador, ni porque haya tenido habilidad para ello. Él no salva a un super predicador. Él salva a aquel que entregó su vida a Cristo, que entregó su voluntad a Cristo, que dejó diseñarse como instrumento de Él de acuerdo a su voluntad, que hizo la voluntad de Él, no la suya. Pero porque eres muy carismático, porque eres buena onda, porque hablas muy bien, porque sabes mucho de la Biblia, eso no le mueve el corazón a Dios. Por ahí no se mueve Dios. Dios te bendice porque te ama. Y hasta que entendemos eso, dejamos que opere la voluntad de Él. Mientras tanto le estamos diciendo no con nuestros hechos, con nuestras palabras, porque no queremos amarlo. ¿Cuál es la forma en que yo me doy cuenta que amo a Dios? En la medida que lo obedezco. ¿En qué medida lo obedezco? En la medida que le creo. ¿Sí?
en esa secuencia. Entonces, es mejor que podamos atender el orden de Dios y la palabra de Dios para poder tener un autocuidado de nosotros mismos y no acostarnos o no ir a la cama o al final del día con tantas preocupaciones, con tanta inseguridad, con tanto ay, desaliento, tristeza, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué las personas son así? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué me está doliendo esto? ¿Por qué a mi hijo le pasa esto? ¿Por qué? Y terminas, imagínense un día así, todos los días, ¿cómo estás? ¿Es culpa de Dios? Por más que digas, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pues yo oro por ti, no me cuesta nada. Pero te estás responsabilizando de tu cuidado, del cuidado de tu persona. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si no está bien tu relación con Dios, por eso estás así. Y por más que pidas oración por tu persona, no va a pasar nada. Dios no se mueve porque ores mucho. ¿Cuántas horas oraste hoy? A lo mejor ni un minuto. ¿Y estás respirando? ¿Alguien está respirando? A ver, ¿está pensando? ¿Sí? ¿Siente? A ver, te doy una cachetada. ¿Y a poco tuviste que hacer muchos méritos para eso? Y Dios te está dando esa vida. Si alcanzas a comprender cómo es que te ama Dios todo el tiempo, y lo único que tienes que hacer es entender eso para aplicarlo hacia Él. Entonces, no es eso lo que te salva. Lo que es un hombre salvo, una persona salvo, es porque ha nacido de nuevo. Es decir, regenerado y renovado. Y nacer de nuevo, amada iglesia, no es que yo acepté a Cristo y soy salvo, ya nací de nuevo, no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué digo eso? Porque sigue siendo la misma persona. Cuando un bebé nace, tú ves algo nuevo, ¿cierto? Las mamás dicen, todas las mamás dicen, qué bonito está, aunque esté recién. Sí, entonces, ay, qué bonito, está todo hinchado y con vente. Sí, ay, qué hermoso, se parece a mí, se parece al papá y el papá, ay, qué hermoso, qué bonito. Sí, es algo nuevo, sí. Nunca antes habían visto ese ser, ¿cierto? Nunca antes. Y cuando va creciendo, van viendo las diferencias, van viendo que tiene esta forma de ser, luego cuando empieza a caminar, y luego cuando empieza a hablar, y cuando empieza a razonar, a tener una conversación, y dices, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, y va regenerándose, y regenerándose, y renovándose, renovándose. ¡Wow! Esto es algo nuevo. Sí, pero imagínense uno de ustedes naciendo otra vez, ya está, Dios otra vez este. ¿Por qué nos castiga, Señor? Ya teníamos bueno con uno, ahora con dos va a estar más difícil. Sí, así es la regeneración, la renovación, eso es nacer de nuevo, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida, una nueva persona. Tiene que ser marcado el antes y el después en tu vida. Entonces dices, sí, ya nací de nuevo. Si no dices, bueno, solamente acepté a Cristo, pero no he dejado todo el proceso para que salga el verdadero ser que yo soy de acuerdo a Dios. ¿Qué más? Es un ser que ya está justificado, sabe que está justificado, es decir, declarado inocente. No solamente te sacó de la cárcel del pecado, sino que te declara inocente porque Jesús llevó toda la carga de nuestro pecado y todas las culpas las cargó Él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos inocentes, para presentarnos a un Dios santo, necesitamos ser santos, apartados del pecado. Entonces, cuando estás justificado, créelo con todo tu corazón. Primero cree en lo que dice la palabra y lo que es. Dice, en esto muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Lo creo con todo mi corazón. Y después dice Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando te dice el Señor, que ninguna condenación hay para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Lo crees con todo tu corazón. Soy inocente en mi condición, en mi posición delante de Dios. En mi condición delante de los hombres, yo solamente voy a hacer lo que me corresponde hacer de acuerdo a lo que yo creo con todo mi corazón.
Y para algunos sí seré alguien nuevo, para algunos seré alguien que sí cambió, para algunos seré alguien que sí está en Cristo, alguien que soy verdadero, que soy verdaderamente honesto en lo que yo digo creer. Para otros no me van a creer, para otros me van a seguir calumniando, para otros me voy a seguir cayendo gordo, pero eso ya no depende de mí. Lo que depende de mí es cuidarme a mí mismo. Y para eso tengo que saber haber nacido de nuevo y sentirme y vivir como alguien inocente delante de Dios. Lo creo con todo mi corazón y eso lo uso no por mis méritos, ni porque prediqué mucho. Yo llevo más de 30 años predicando y no por eso soy salvo, ni por eso soy un nacido nuevo. Es por la obra maravillosa de Cristo en cada uno de nosotros. Den una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué más? Santificado. Dice, santificado quiere decir santo, un santo que ha sido apartado y que se aparta de todo lo pecaminoso. Ese es un santo. Dios te santifica, o sea, te da toda su palabra, todo su poder, toda su autoridad por medio del Espíritu Santo para que tú tengas la fuerza de decir no al pecado. Y entonces te mantienes apartado del pecado. Y tu transformación y tu renovación sigue el camino de acuerdo a Dios. Te sigue perfeccionando hasta que Cristo venga, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Ok? Entonces, dice en consecuencia, es alguien fiel en el trabajo de su Señor. Es alguien que no le falla a Dios. Es un instrumento. ¿Verdad? Los que usan algún tipo de instrumento, el que sea, necesitan que ese instrumento esté en buenas condiciones para lo que van a usarlo. ¿Sí? Una computadora tiene que tener sus aplicaciones y estar funcionando bien, si no, no me va a servir para mi trabajo. Entonces, nosotros queremos servirle a Dios. Yo digo sí. Entonces tenemos que estar en buenas condiciones. Ya me va entendiendo lo que quiere decir el Señor esta mañana. Bien, por lo tanto, tienes que cuidar de ser primero aquello que persuades a que otros sean. Fíjate, no digo que sepas, ser es un verbo, ¿verdad? Es ser ese cristiano, ese creyente que vive verdaderamente la palabra de Dios y es ejemplo de esa palabra en su vida. Número 2, cree en lo que diariamente persuades a otros que crean. Oye, creen en el Señor, Él te va a sacar de todas tus penalidades, Él te va a sanar, Él te va... Ay, pero ¿qué crees, manita? Tengo muchos problemas. Ay, es que esto, ay, uy, manita, mejor yo te ministro a ti, te voy a decir lo que estás ministrando. Mejor te hablo de Cristo. Ya me dio tristeza de escuchar de tu Cristo, mejor te hablo del mío, te van a decir. Número 3, es que pues todo en tu corazón al Cristo y al Espíritu que ofreces a los demás, que verdaderamente esté en ti. Pero aclaro, no como un simple huésped, sino el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Hospedar los que lo recibes, pero que lo dejas actuar, ¿verdad? Y te va a ir transformando y te va diseñando a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Entonces, vamos a recordar esto. El que nos mandó que amáramos a nuestro prójimo, a nuestros prójimos, como a nosotros mismos, implicó en este precepto el de que nos amáramos a nosotros mismos y que no odiemos ni destruyamos tanto a nuestras personas como a ellos. O sea, vigila bien todo lo que puede destruir tu persona, lo que puede destruir tu mente. ¿Qué puede destruir tu mente? Información negativa, información contaminada, música que trae una letra que no va de acuerdo a cosas correctas. Ni siquiera te estoy diciendo de música cristiana. Sí, te veas lo que no tienes que ver, escuches lo que no tienes que escuchar, estés con las personas incorrectas tanto tiempo, pero que en lugar de que ellas se conviertan a ti, tú te estás convirtiendo a esas personas. En lugar de tú ser ejemplo para ellos, eres un ejemplo para ti. ¿Con quién estás la mayor parte del tiempo? ¿Con quién habla la mayor parte del tiempo? ¿A quién escucha la mayor parte del tiempo? ¿Todo tiene que ver con el cuidado de ti mismo? Sí, sí, claro que sí.
Si estás escuchando todos los días malas noticias y malas noticias y malas noticias que hay en tu mente, malas noticias. Entonces, cuando hablas con alguien, hablas de malas noticias. ¿Ese es Cristo? No. ¿Hablas con un necio? ¿Te juntas con el necio? ¿Duermes con el necio o la necia? ¿Salen tus hijitos necitos? Te estás convirtiendo en un verdadero necio. Bueno, sí me entendieron, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos en la evaluación? Sí. Ay, gloria a Dios. Algunos se retiran del examen ya. Creo que está exenta, pero lo es. Entonces, ¿cómo vamos a nuestra evaluación? Bueno, para alcanzar ese equilibrio espiritual y emocional correcto, nosotros mismos debemos entender, fíjate, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también decidimos llevar, o sea, primero equilibramos, ¿verdad? Toda la carga que traíamos ahí, la equilibra Cristo en un momento, ¿sí? Ya estamos equilibrados, ya acepté a Cristo, ya me convencí de Cristo, aleluya, ya digo amén, ya está voy a un culto, perfecto. Bueno, pero tienes que entender esto, si verdaderamente quieres ser un cristiano, un hijo de Dios, entonces tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque estás convencido y vas a decidir hacerlo. Ya no vas a ser el mismo. Entonces, en primer lugar, para llevar a cabo este autocuidado, debemos entender que será sobre un nuevo ser. Vas a nacer de nuevo. Es decir, alguien con una diferente forma de ser, de pensar, de sentir, de hablar, de hacer todo en la vida. Si no, entonces como que no has entendido o no has querido. ¿Qué significa un cambio a lo que anteriormente estábamos acostumbrados? Pues estamos aceptando un nuevo estilo de vida. Y no hablo de un estilo de acuerdo al mundo, sino del estilo de quién. Y por tanto, todo cuidado que tengamos de nosotros mismos tiene que ser acorde a él. Si alguien me saluda y no lo reconozco, le pregunto, ¿me conociste antes o después de Cristo? Para ubicarme. ¿Sí? Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Si te dicen, oye, pero si tú eras, no te ofendas, eso eras. Eras, del verbo ya fue. ¿Sí? Pero cuando tienes la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Mi vida cambió. Y no es que fui a hacerme tratamientos ahí medio locos, esotéricos. No, no, no. Alguien real se llama Jesús. Él perdonó y empieza a dar testimonio a esa persona. Y empiezas a hablar quién es él. Así me pasó después de casi 40 años de no vernos por el WhatsApp y todo eso. Nos conectamos los amiguis de secundaria. Imagínense. Todos los muchachos y muchachos y muchachas. Sí. Y entonces cuando nos vemos, sí. Eres, le decía, ¿cómo te debo de hablar? Ay, yo por dentro, Señor, alma mi carne, que no soy yo el de secundaria, ¿verdad? Porque le voy a contestar como antes, y entonces estuvo muy divertido, la verdad, estuvo buenísimo, yo iba preparado para eso, y lo bueno fue que a alguien se le ocurrió decir, bueno, pasen a decir en 5 minutos qué pasó con su vida y quiénes son. Pues yo pasé y hablé de Cristo, ¿no? Entonces, ya empezaron a verme diferente, ¿no? Ya actualmente, pues todos los días les mando el devocional, el de Comunidades Sanas, el que estoy haciendo ese, por ejemplo, como fue la receta diaria del doctor, ese se los mando para que lo vean rápido y tengan una palabra, que ya me identifican como alguien diferente. Ahora, eso no nada más es de dicho, tiene que ser de hecho. Entonces, una decisión importante en la vida es la de ser diferente, pero la pregunta es diferente a qué. Diferente a todo lo que significa una desventaja para vivir correctamente. O sea, todo lo incorrecto, eso lo tienes que dejar. Siendo Dios el único que te puede indicar esa forma correcta de vivir
siguiendo todos sus principios que te enseña a través de su palabra, nada más y nada menos. ¿En qué tengo que cambiar? En todo, porque era lo opuesto de Cristo. Podemos ser diferente. Lo primero, tenemos que entender, dejar atrás la sociedad, sus costumbres, a todo lo que estábamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces, si tú te juntabas con los que les gustaba la cubita, el tequila y todo eso, y yo soy Juan Camaney, pues ya no te van a invitar. Pues no te sientas mal por eso. Mejor invítalos aquí. Sí, aquí los embriagamos, pero de otro vino. Amén. Para de ahí en adelante marcar una forma diferente de vivir compartiendo las buenas nuevas del pueblo de Dios. Obviamente vas a ser diferente. Muchos ya no te van a aceptar, muchos te van a dejar de hablar, pero tú te tienes que mantener firme, porque tú de alguna manera estás sembrando en esos corazones, te acepten o no, lo que ahora eres en Cristo Jesús. Y quizás algún día esas personas, por ese testimonio tuyo, se conviertan también a Jesús. Decimos amén. Pero si te ven igual, dicen, no, ese Cristo es bien balín, no, eso no vale, es muy barato. Cualquiera. Hoy el Señor desea que tú seas diferente al mundo para que te unes a su pueblo, para que marques la diferencia primeramente en tu vida. O sea, no estés diciendo, pensando, llorando, intercediendo, ayunando, cambia a toda la humanidad. No, primero tienes que cambiar tú. Primero tienes que cambiar tú. ¿Por qué no ven ese caso de Cristo? Porque no tienen el cambio en ti. La gente no es tonta. Es que me he invitado a mucha gente, sí, pero ¿a qué? A que escuchen y sean como tú otra vez, como tú no has cambiado, pues se queden mejor. Por lo menos aceptan que no son cristianos. Así que, ¿cómo sería esto? Haciendo la voluntad de Él, obviamente, compartiendo sus deseos, compartiendo sus buenas nuevas, no sus malas nuevas, sus buenas nuevas, siendo el instrumento que debe ser utilizado para qué, para bien de la humanidad, seas mujeres, seas hombres, Él te quiere diferente. ¿Sí entiendes eso? Diferente. Yo no te digo que cortes amistades. Si te cortan las amistades, bueno, eso ya no es tu problema. Pero tú tienes que marcar una diferencia. Ver una diferencia entre el antes y el después, que te ven tu conducta, tu forma de hablar, en todo. Porque tus amistades te conocen y sabes de qué te acogeas. Y si le llegas y le dices que eres cristiano o cristiana, pues si no me lo dices, no me doy cuenta. Pero cuando te dicen, oye, estás cambiando, oye, qué bueno que hablas así, oye, me parece que en ti hay algo nuevo, me parece que en ti está pasando algo bueno, bueno. Entonces dices, algo está pasando ya en mí. Pero si te ven igual, igual que todos los demás, ¿dónde marcas la diferencia? Lo segundo que podemos hacer es aceptar los deberes que tienen en el pueblo de Dios. Deberes, primero el deber y luego el querer, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva al compromiso de trabajar hombro con todos los demás sin distinción de personas. Hacer lo que debemos hacer, cada uno de nosotros en la iglesia. Esto implica ser humilde con el fin de poder servir a los demás, y esta diferencia nos lleva a ser más unidos, ven unidad en la iglesia. La diferencia que enseña el Señor es que trabajemos todos, pues solamente así se puede llegar a la meta común, y la meta común del pueblo de Dios, ¿cuál es? La salvación de las almas. ¿Cuál es la meta común en mi familia? La salvación de las almas, y así la traspolamos a toda la iglesia, a todos los que conocemos o no conocemos. El tercero, poder observar que tu decisión fue tomada por convicción, no por obligación, mucho menos por imposición. Tienes que convencer. Primero, convencerte a ti mismo de ser diferente. Tú te tienes que convencer y tú mismo vas a ser diferente. Para que las personas vean esa diferencia y se convenzan. No es por tu carisma, no es por tu buena onda, no porque le pagas esto, le pagas el otro, porque eres muy amable. Eso siempre ha sido. Pero cuando ven una diferencia, tú eres una diferencia, entonces las personas van por convicción, no por conveniencia, no por imposición. También cuando dices que tienes que ir.
Si crees esto, tu convicción te llevará a ser parte de ese pueblo, viviendo la bendita diferencia de ser un hijo de Dios. Jesús lo estableció. Él no se detuvo a pensar en el costo, sino más bien en el resultado de ser diferente. Y entonces él lo consiguió. Y fue reconocido por aquel soldado romano, ¿se acuerdan? Al pie de la cruz cuando dijo, verdaderamente era diferente a todos los religiosos de aquí de Israel. Era diferente. En todo momento de su vida estableció la diferencia. Pues en todo momento lo declaró y lo enseñó. ¿En qué fundamentaba ser diferente? Todo lo que decía, todo lo que hablaba, todo era de acuerdo no a su voluntad, sino a la voluntad de su Padre, de Dios. Por eso dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cómo me entero de la voluntad del que me envió? Si yo no tengo una relación personal con él, si yo no tengo intimidad con él, entonces ¿cómo digo que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo digo que hago la voluntad de Dios? Así las cosas no caminan, por eso no puedo ser diferente. Por eso no alcanzo a hacer esa diferencia en medio de mi familia o en medio de una sociedad en la que participo día con día. Entonces, si deseas verdaderamente que las cosas cambien, primero tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar tu matrimonio. Primero tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar tus hijos. Primero tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar tus hermanos en casa. Primero tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar la sociedad. Primero tenemos que cambiar nosotros. Ahora, aquí empieza el autocuidado. Cuando decides ser diferente al mundo para ser a imagen y semejanza de Dios. Eso lo tienes que decidir tú y como escuchaste, por convicción. Serás ese instrumento, claro, que Dios va a usar para muchas almas sean salvas a través de esa diferente forma de vivir que están viendo en ti. Cuando empieza la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, menciona cómo la iglesia fue entendiendo cómo ser una iglesia, y entonces el Señor dice, traía las almas que habían de ser salvas. Sabía que podía usar sus instrumentos. ¿Quiénes? La iglesia. Así nosotros, Él trae las almas cuando los instrumentos estamos dejando que Él los opere y que Él los diseñe y que Él los mantenga en buen estado. Entonces, esa diferencia tendrá que ser lo suficientemente manifiesta, pues el fruto de esa diferencia será el ver un pueblo unido, que se ama, próspero en todos los aspectos, que marcha bien hacia adelante, que no se desalienta, que verdaderamente se deleita en el Señor y sobre todo, que Cristo es una realidad en sus vidas a través de la transformación que viven con respecto a su vida anterior, siendo sus corazones llenos de agradecimiento y amor para el Señor. Eso es lo que tenemos que demostrar en el día a día, en nuestra familia, en el evento que vamos a tener en el 1 de agosto. Ahí es la oportunidad para mostrar la verdadera iglesia de Cristo, pero tenemos que marcar una diferencia y tenemos que estar trabajando en eso, si es que no hemos trabajado. Y si no estamos trabajando, continuar trabajando en eso, para que con nosotros el instrumento de Dios se mantenga en buen estado y Dios lo puede usar a su voluntad. Entonces, las diferencias que dan resultados extraordinarios son las que llaman la atención de quienes no tienen esa diferencia. Cuando ven algo diferente y bueno en ti, dicen, yo quiero eso. Cuando ven lo mismo, dicen, no, es más, tengo 1,000,000 de versiones. Por eso no te hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que hace que la diferencia tenga esos resultados extraordinarios y que influya en los demás hacer e imitarlos? Se llama actitud. ¿Cómo se llama? Actitud. Pero eso lo veremos la semana que entra. Vamos a poner sobre nuestros pies. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y te agradecemos tu inmensa misericordia y tu gracia derramada cada día, la vida que tú nos das. Si estamos aquí, Señor, debemos agradecértelo, porque nos estás dando la oportunidad, una vez más, de decir, Señor, perdóname, perdona mi forma de ser, perdona mi forma de pensar, perdóname por no buscarte, Señor, perdóname por no querer escuchar
tus consejos y tus principios. Perdóname por desear ser la persona del mundo, la que tú rescataste. Perdóname, Señor, porque no me he dejado diseñar por ti, ni tener el cuidado de que como instrumento tuyo pueda ser usado para las grandes obras para las cuales me tienes destinado. Perdóname, Señor, en primer lugar por todo eso. Perdóname por no ser un buen testimonio para los demás. Perdóname por no atreverme, Señor, a mostrar quién eres tú en medio de los demás cuando he tenido la oportunidad. Perdóname por ceder a las costumbres y tradiciones del mundo en vez de recurrir a ti en primer lugar y decirle al mundo, primero está mi Dios y después están todas las cosas. Para mostrarles quién es verdaderamente mi primer amor, quién eres tú en mi vida, el Dios de dioses, el que está sobre mi voluntad. Perdóname, Señor, perdóname, te lo pido con todo mi corazón, me arrepiento de todo ello. Y hoy, Señor, abre mi corazón para que me llenes con tu Espíritu Santo, para que quebrantes todo aquello que todavía existe en mi interior, que ha estado impidiendo que tu voluntad sea sobre mi voluntad. Quebranta todas las áreas, Señor. Yo te las cedo a ti, para que todo mal que todavía existe en mi corazón, todo resentimiento, todo trauma, todo mal pensamiento, todo aquello que ha estado contaminando mi vida, sea desechado en esta hora. Limpia mi corazón, Señor, y susténtame con un espíritu nuevo y recto dentro de mí. Y entonces, como dice David, hablaré, Señor, las buenas nuevas. Entonces predicaré tu palabra con denuedo. Ten fuego en mi corazón, ten pasión. Toda persona que se me presente, donde quiera que me presente, sabrán quién es el Cristo que vive en mí. Y nunca más daré un paso atrás, siendo aquella persona que rescataste tú, para que esa persona muriera y naciera el nuevo ser que desde antes de la fundación del mundo tú ya tenías diseñado. Esa persona es la que quiero ser. Esa persona, ese instrumento en tus manos es el que quiero ser. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a cada familia. Bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Deseamos no solamente ver nuestras familias salvas, sino muchas familias salvas, pero eso no va a ser posible si no decidimos el día de hoy, cada día, dejar que tú, Señor, nos cuides, transformándonos a tu imagen y semejanza, entendiendo nuestra responsabilidad y compromiso que debemos de tener todos los días delante de ti. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, porque eres bueno y tu misericordia es nueva y fresca cada mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.